estudio de la doctora Mirta Vázquez. Hay varios temas jurídicos, el panorama político es interesante para abordarlo y hay que darle una mirada constitucional a ver cómo se están dando las cosas. Doctora, buenas noches. Gracias por estar aquí. A ver, me acaba de decir el congresista Segundo Tapia de que la bancada Fuerza Popular ha decidido censurar a la ministra. O sea, ya, ¿para qué debate mañana? La ministra está censurada técnicamente. Sí, es lo que se veía venir y yo creo que el gobierno, el Ejecutivo, apostó mal, ¿no? Porque pretendió presentar esta cuestión de confianza pensando que con eso iba a presionar para la no censura. Sin embargo, constitucionalmente el voto de confianza se puede plantear, pero el Congreso no tiene ninguna limitación para censurar a alguno de los ministros. Entonces, igual lo van a censurar y yo creo que más adelante incluso le van a dar el voto de confianza porque no quieren arriesgar tampoco a un cierre del Congreso, ¿no? Fernando Zavala va a quedarse con los crespos hechos porque van a votar a su ministra y cuando vaya al Congreso por el voto de confianza le van a renovar y va a tener que seguir quedándose. Sí, va a tener que seguir quedándose, pero además, fíjense, yo creo que el gobierno está en una posición muy débil, ¿no? Porque obviamente el legislativo los tiene en realidad bajo su mando y en este momento no hay manera que ellos puedan tener la fuerza como para hacerle contrapeso. Pensaron que con la cuestión de confianza sí, ¿no? Traerse en menos de un año, porque en noviembre sacaron a saber a 2 ministros de educación. Ah, por supuesto. Cuando la reforma no es del gobierno, es una reforma de Estado. Una reforma que viene desde el gobierno aprista, que Humala la mejoró un poco, se dice, y que Pedro Pablo Kuczynski está tratando de aplicar con el aval del Congreso de la República. Es que el trasfondo no es ni siquiera la reforma de la educación, no es eso, ni para el Ejecutivo ni para el Legislativo. Lo que están peleando en realidad es quién de ellos se impone sobre el poder, ¿sí? Sí, ¿quién tiene más poder? Y Fuerza Popular tiene más poder, parece. Sí, por supuesto, porque ellos tienen la mayoría en el Congreso y entonces desde que han iniciado este gobierno su apuesta es por debilitar el Ejecutivo. Segundo Tapia me dice que lo están sacando a la ministra por incapacidad y por no saber manejar la huelga. Bueno, ese es un tema que en realidad la ineficiencia de la ministra es indiscutible, yo creo que es indiscutible, ¿no? Pero lo mismo cualquiera de sus ministros están siendo poco eficientes y yo creo que no es pues la intención de que ha sido poco eficiente, etcétera, porque los fujimoristas también en medio de todo el asunto han puesto su cuota como para que la pradera se incendie más. ¿Usted cree que Héctor Becerril le está cumpliéndole la promesa a Castillo o no? Claro, yo creo que básicamente lo que están haciendo es utilizar temas como la huelga de los maestros, el tema de la representación de Castillo, que ¿como para qué? Para nuevamente debilitar al Ejecutivo, pero la discusión no es tanto, el fondo del asunto no es el tema de los liderazgos. Hay algo que me ha parecido irónico en las declaraciones de Tapia. Dice, la encuesta de percepción señala que el 65% de los peruanos quiere que la ministra se vaya, que renuncie. Pero si revisamos las encuestas, el 71% de peruanos quiere que los congresistas ya no estén más representándonos. Habría que cerrar el Congreso. Siendo consecuentes, entonces primero tendrían que cerrarse ellos, ¿no? Como Congreso. Exacto. Y no pensar en estas cifras que simplemente son pretextos, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Un desmadre total? Sí, yo creo que, a ver, lo que yo preveo que va a pasar es que igual van a lograr su cometido de censurar un ministro más, en realidad con este serían 4 ya lo cantó ministros. Tapia, ¿no? La ministra está censurada ya técnicamente. 4 ministros que el fujimorismo ha votado, entonces ha sacado. Este sería el 4º ministro y creo que están logrando su cometido de debilitar al gobierno. Entonces, en eso no van a ceder y más adelante pues van a discutir la cuestión de confianza y yo creo que incluso este va a ser un escenario donde ellos le vuelven a poner condiciones al Ejecutivo para renovarle la cuestión de confianza, ¿no? Dios, a lo que estamos llegando. El que más pierde es el pueblo peruano porque esta incertidumbre genera desestabilización. No permiten inversiones y estamos perdiendo el tiempo en situaciones que deberían pasar a un segundo plano para atender lo que realmente es prioritario en el país. Sí, y una cosa que la población tiene que tener clarísima es el rol tan nefasto que está volviendo a cumplir el fujimorismo, que está demostrando que es una fuerza autoritaria. Lo que quieren ellos es que prevalezca el autoritarismo de su partido y que se haga lo que ellos quieren. Eso es, en el fondo no hay ninguna discusión, ni ningún debate, ni aporte a la mejora de las políticas públicas, ¿no?
Me pregunto si con la salida de la ministra mañana, porque mañana la censuran, dice el señor Tapia, el día viernes cuando se nombre al nuevo ministro de Educación, el problema del magisterio habrá terminado. No, el problema del magisterio además es un tema muy profundo, ¿no? Y los que más han debilitado, digamos, todo el tema de la educación, el tema de cómo se maneja la gestión pública en el tema de educación han sido los fujimoristas. Entonces, no hay ninguna apuesta por mejorar, ellos no tienen ninguna mejor propuesta, eso no se va a arreglar, ¿no? Entonces, a mí me parece pésimo porque solamente son pretextos como para poder hacer sentir su poder. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo en este sentido? ¿Tiene una salida o no tiene una salida? Yo creo que no. El Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo está bastante dominado. Debilitado. Creo que no tiene, además el Ejecutivo no tiene ningún respaldo, no tiene partido, no tiene bancada, la bancada está dividida. Yo entrevisté a Clemente Flores del oficialismo hoy a la una y me dijo que la ministra debería renunciar. Sí, imagínate tú, ¿no? No respaldan a su propio gabinete. No están respaldando su gabinete. Bueno, es una cosa que realmente demuestra que en este momento en la hipotética situación, doctora, viéndolo ya desde un punto más constitucional, de que la bancada fujimorista no le renueve la confianza a Fernando Zavala, se disuelve ese gabinete, ¿cierto? Sí. El presidente tendría que convocar a un nuevo gabinete y tendrían que volver al Congreso para pedir un voto de investidura. Y tal vez, si PPK es muy inteligente, ponga gente que no simpatiza con el fujimorismo. Claro, que eso arriesgaría que el Congreso dé el segundo, digamos que el segundo no, y eso conllevaría el cierre del Congreso, pero yo no creo que se arriesguen a eso, ¿no? Ahora la principal... Pero sería bonito que cierren el Congreso y que convoquen a proceso electoral. Pues claro, a la gente no le gusta el Congreso, pero fíjate, finalmente si es que ellos no van a arriesgar eso porque la principal fuerza que tienen ellos ahora es desde el Congreso, desde el Legislativo, entonces no van a arriesgar a perder eso, ¿no? Entonces... Muy bien, vamos a ir a la pausa porque los fujimoristas no la tienen todas con ellos. Mientras hoy ellos tienen el poder y hacen gala de que van a censurar a la ministra de Educación, el Tribunal Constitucional notificó oficialmente al Congreso declarando varios de los artículos de la ley antitránsfugas inconstitucionales, así que podrán irse 23 congresistas de la bancada de Fuerza Popular, se dice. Y el otro detalle es que hay un pronunciamiento del congresista Marco Arana que critica lo que ha hecho el Consejo Nacional de Magistratura al designar a un juez en el ámbito penal en el Poder Judicial, cuestionado por un fallo que la doctora Mirta Vázquez lo va a explicar cuando regresemos de la pausa. Seguimos en Esto es Prensa, estamos conversando con la doctora Mirta Vázquez. En la primera parte de la entrevista hemos evaluado la magnitud de lo que significaría la censura a la ministra de Educación Marilu Martens, que por cierto ya está censurada, de acuerdo a lo que nos ha dicho el congresista Segundo Tapia. Así que tendremos que ver un nuevo ministro de Educación que no va a solucionar inmediatamente el problema del magisterio. El otro detalle es que finalmente el Tribunal Constitucional oficializó la notificación de su fallo al Congreso de la República respecto a la ley antitránsfuga. Recordemos que ese fallo se filtró y es tan igual como lo que habíamos visto en las redes sociales. Deroga algunos artículos diciendo que son inconstitucionales, lo que significa que los ministros, que los congresistas que no estén de acuerdo con sus bancadas puedan renunciar y asociarse en una nueva bancada. ¿Cómo interpretamos esto, doctora? Sí, bueno, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y yo creo que ha hecho una ponderación también de los derechos, ¿no? Porque por un lado es verdad y ahí hay una discusión fuerte que seguro todavía va a provocar debate, porque por un lado está cómo conservamos nosotros y cómo cautelamos el voto de los ciudadanos que le damos a determinada persona para que forme parte de una bancada y de una postura, y qué pasa cuando estando en el Congreso se va, ¿no? Entonces ahí hay un tema delicado sobre cómo cautelamos nuestro voto, pero por otro lado también es verdad, yo sí creo que hay que valorar el tema de del derecho de todo ciudadano a tener libertad de opinión, de expresión, y eso no puede estar tampoco limitada porque es parte de un partido político. En la bancada de Fuerza Popular la libertad de opinión estaba cerrado totalmente porque Jenny Vilcatoma se fue porque no la dejaron opinar. Patricia Donaire igual con la reforma electoral y se les han ido dos. Creo que es Fuerza Popular quien ha perdido dos de sus integrantes primero y probablemente mañana ocurra algo interesante porque mire, el fallo sale un día de la censura de la ministra y dicen que los fallos se cumplen al día siguiente de su notificación.
Sí. ¿Verdad? Entonces, mañana mismo el Congreso va a tener que acatar esto, aunque van a cambiar su reglamento, tengo entendido. Pero quién sabe que Kenji ha parecido más oficialista que los oficialistas, termine diciendo mañana que se va, que no va a apoyar la censura de la ministra y con él vayan los 23 que se dice que lo siguen. Sí, y tal yo vez creo Fuerza que- Popular pierda su mayoría. Yo creo que acá los más preocupados tiene que ser Fuerza Popular, porque acuérdense que la mayoría de la bancada de Fuerza Popular no son fujimoristas que Son vienen invitados. de una trayectoria política, ¿no? Son invitados y finalmente varios de ellos han estado siguiendo las directrices porque no les quedaba de otra, ¿no? Si se iban a ser unos parias como ha quedado pues la Vilcatoma o Donaire, ¿no? Sin embargo, ahora tienen la libertad de irse. Yo creo que ahí el fujimorismo está preocupado, muy preocupado, porque pueden perder la fuerza política que tienen, que es la mayoría. Ahora, Entonces, si bien es cierto, la cúpula que sigue a Keiko, como el señor Tapia, ha hecho que van a apoyar la censura, pero Kenji, como se habrá visto, no se muestra a favor de la censura. claro, es que ahí hay dos facciones muy claras, la de Keiko Fujimori y la del hermano, y acuérdense que ahora hay una rivalidad por el tema de ir hacia la candidatura presidencial. Entonces ahí puede haber una división, podría ser, O sea, que mañana ser, puede ¿no? ocurrir de todo, nada, es que nada está dicho. Qué nada está interesante es dicho. la política y analizarla desde los medios. Se presentan Mañana podríamos ver escenarios una gran que, sorpresa. sí, escenarios impensables. Vamos a ver qué pasa, porque creo que esta ley va a transformar mucho y va a cambiar la correlación de fuerzas. Yo creo que sí, ¿no? En el Congreso. Ahora, las consecuencias también son para el Estado, porque por ejemplo, cuando se autoriza la formación de nuevas bancadas, eso significa más gasto público para financiar esas bancadas, para contratar asesores para esas bancadas, etcétera. Entonces también económicamente el Estado pierde y ahí también hay un tema bastante cuestionable, ¿no? Si las personas tienen derecho a irse, pero eso lo va a tener que soportar el Estado, los ciudadanos mismos, pagando de nuestros impuestos a gente que hay gente que se va por razones concretas y justas y correctas, pero hay gente, acuérdense, que se va por puro tránsfuga, porque simplemente no le da la gana de estar en una bancada. O porque le ofrecieron una oferta económica desde el Así otro es, lado. porque hay corrupción de por medio, ¿no? Así es. Entonces Hay eso es tantas un tema. cosas que pueden ocurrir. Bueno, en un primer momento se decía que no se va a cumplir el fallo, pero finalmente la bancada de Fuerza Popular dijo que acatarán el fallo del Tribunal Constitucional, lo que significa que va a cumplirse lo que ha decidido el tribunal. Sí, La situación no les se pone queda de otra, ¿no? interesante, así que los periodistas tendremos mucho trabajo y los analistas también. Sí. Cambiando de tema.